Una niñera tomó una decisión prohibida que lo cambió todo. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. Hoy les traemos una historia que les tocará el corazón titulada Una niñera tomó una decisión prohibida que lo cambió todo. Prepárense para una montaña rusa de emociones y no olviden suscribirse y darle like para apoyar nuestro canal. El zumbido grave y constante de las lámparas fluorescentes era una navaja cortando el espeso silencio del estacionamiento subterráneo, un sonido que se sentía como un insecto vibrante atrapado dentro de un enorme frasco de concreto. Clara Montes pasaba el trapo por el último de los inmensos paneles de vidrio de la caseta de vigilancia. Sus dedos, cubiertos de callosidades por años de trabajo, se deslizaban con movimientos automáticos y fluidos, una coreografía que su cuerpo conocía de memoria sin necesidad de pensar. El reloj digital en la pared marcaba las 3:17 de la madrugada. Era su tercer turno de limpieza de la semana y sentía un ardor profundo en la espalda. Sus rodillas crujían en protesta con cada flexión, un recordatorio constante de que las deudas no esperaban a que el dolor pasara. Con un suspiro, guardó el paño húmedo en el balde de plástico y metió la mano en el bolsillo de su descolorido uniforme azul para contar las monedas que tintinearon entre sus dedos, 15 pesos con 30 centavos. Era suficiente para pagar el boleto del autobús que la llevaría de regreso a la modesta pensión, y le sobrarían 2 pesos para comprar un poco de pan por la mañana. Recordó que Sofía, su hija de 15 años, se había terminado la última rebanada de queso durante la cena, así que tendría que comprar algo más de camino a casa. Justo en ese momento, un sonido insólito rompió la monotonía del zumbido, reverberando débilmente entre las frías paredes de hormigón. Clara se quedó inmóvil, con la mano todavía dentro del bolsillo. Al principio, pensó que podría ser el silbido del viento colándose por alguna rendija o quizás el maullido de un gato callejero. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro. Era un quejido débil, ahogado, cargado de una desesperación que helaba la sangre. Era el llanto de un bebé. Su corazón dio un vuelco, latiendo desbocado mucho antes de que su mente pudiera procesar por completo lo que estaba escuchando. Dejó caer el balde, que golpeó el suelo con un estruendo metálico que resonó por todo el estacionamiento desierto, y echó a correr instintivamente hacia el origen del sonido. Sus viejas zapatillas de lona golpeaban con fuerza contra el pavimento helado, y el eco de sus pasos se multiplicaba a su alrededor, creando la ilusión de que alguien la perseguía. Al fondo del estacionamiento, los enormes contenedores de basura brillaban con un resplandor amarillento bajo las luces. Entre ellos, semioculta por bolsas de basura que desprendían un aroma artificial a perfume caro de los apartamentos de lujo, vio una cesta de mimbre. Clara cayó de rodillas sobre el concreto frío, el impacto resonando en sus huesos. Dentro de la cesta, envuelto en una manta de seda azul marino que a simple vista parecía costar más que su salario de un mes entero, un bebé recién nacido lloraba con la voz enronquecida por el esfuerzo. Su pequeño rostro estaba enrojecido por el frío y el llanto, y sus manitas diminutas se cerraban en puños apretados, como si intentara aferrarse a la vida. El niño no llevaba más que un mameluco blanco y delgado, y todo su cuerpo temblaba sin control. Con las manos temblorosas, Clara lo tomó en brazos. La piel del bebé estaba gélida, casi azulada al tacto. Lo apretó con fuerza contra su pecho, tratando desesperadamente de transmitirle el calor de su propio cuerpo, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin que ella se diera cuenta. Alrededor del cuello del bebé, colgando de una cadena de oro demasiado delicada para un recién nacido, brillaba un medallón. En su superficie había un escudo de armas grabado, con unas iniciales entrelazadas que Clara no pudo reconocer. ¿Quién pudo hacerte algo así?, susurró con la voz quebrada por la emoción. ¿Quién? La imagen de Ricardo, su esposo, la asaltó como un relámpago doloroso. Había muerto aplastado por unas vigas de acero 3 años atrás. Su cuerpo había quedado tan destrozado que el ataúd tuvo que permanecer sellado durante el velorio. La abrumadora soledad que siguió a su muerte, las largas noches en vela tratando de consolar a Sofía, que lloraba desconsoladamente escondida bajo las sábanas. Un vacío en su vida que nunca más volvió a llenarse. Levantó la vista y miró a su alrededor. Don Ramiro, el guardia de seguridad nocturno, estaba en su garita con la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta, emitiendo un suave ronquido. Las luces rojas de las cámaras de seguridad parpadeaban a intervalos regulares, pero ella sabía que ese rincón específico del estacionamiento era un punto ciego. Lo había descubierto mientras limpiaba la sala de monitoreo semanas atrás. El llanto del bebé se hacía cada vez más débil, un sonido frágil que amenazaba con apagarse. En ese instante, Clara tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se quitó su propia chaqueta raída,
Envolvió al bebé en ella por encima de la costosa manta de seda y lo acurrucó contra su pecho, escondiéndolo debajo de la holgada blusa de su uniforme. El calor de su cuerpo comenzó a surtir efecto, y el llanto del niño se transformó en un gemido suave, casi un ronroneo de alivio. Con las piernas temblando, recogió el balde del suelo y salió sigilosamente por la puerta lateral trasera. Afuera, la madrugada la recibió con una bofetada de aire helado. Un viento afilado y cortante barría las calles desiertas de San Isidro, levantando hojas secas y basura en pequeños remolinos que danzaban como espectros bajo la luz de los faroles. Clara caminó a paso rápido, casi corriendo, hasta la parada del autobús, manteniendo los brazos apretados con fuerza alrededor del bulto tibio que escondía contra su cuerpo. El autobús de las 4 de la mañana llegó rechinando, sus luces amarillentas cortando la penumbra. Estaba prácticamente vacío. Un hombre con un overol manchado de grasa dormitaba en el asiento trasero, su cabeza balanceándose con el movimiento del vehículo. Una mujer de cabello completamente blanco miraba por la ventana con una expresión de infinita fatiga en sus ojos. El conductor ni siquiera levantó la cabeza cuando Clara subió y pagó su pasaje, demasiado absorto en su propia lucha contra el sueño. Se sentó en un asiento a mitad del pasillo, junto a una ventana empañada, y solo entonces se permitió soltar el aire que había estado conteniendo en sus pulmones en un suspiro tembloroso. El bebé se movió levemente contra su pecho, y sus deditos minúsculos se aferraron a la tela de su blusa. Clara observó a través del cristal sucio cómo las oscuras calles de la ciudad pasaban a su lado. Los imponentes edificios de lujo fueron dando paso a casas más sencillas, que a su vez se transformaron en construcciones precarias de madera prensada. Eran dos mundos distintos, el mundo de aquellos que arrojaban bebés a la basura y el mundo de quienes los encontraban. Clara apretó al niño un poco más contra su pecho. «Si fuiste desechado por los ricos», susurró tan bajo que ni ella misma estuvo segura de haberlo dicho en voz alta, «vas a ser amado por los pobres, te lo prometo». El autobús se detuvo 3 veces antes de llegar a los límites de la colonia La Fe. Clara descendió en la esquina de la pensión, un edificio antiguo con la pintura descascarada que había sido su hogar durante los últimos 2 años. Subió las escaleras de madera, que crujían lastimeramente bajo sus pies, hasta el pequeño cuarto del fondo en el 3er piso. Abrió la puerta con sumo cuidado, intentando no despertar a Sofía. Fue inútil. Su hija estaba sentada en la estrecha cama que compartían, con los ojos abiertos de par en par, el susto dibujado en su rostro. «Mamá, ¿de quién es ese bebé?». Clara empujó la puerta hasta que el cerrojo hizo un clic suave pero definitivo, y se apoyó contra la madera, sintiendo como todo su cuerpo finalmente cedía al peso del agotamiento y la tensión acumulada. Sus piernas se sentían como gelatina, y sus manos, que habían sostenido al bebé con tanta firmeza, ahora temblaban sin control. La voz le salió como un susurro ronco, un hilo áspero de sonido. «Lo hallé en el contenedor de basura, Sofía. Alguien simplemente lo abandonó. Estaba tan frío, hija». Las últimas palabras se le quebraron en la garganta, casi sin poder terminar la frase. Sofía saltó de la cama en un instante, las mantas cayendo a sus pies descalzos que golpearon suavemente el piso de madera. Tenía los mismos ojos grandes y alertas de su madre, la misma frente que denotaba una terquedad innata. Se acercó con cautela, sus ojos fijos en el pequeño bulto que su madre sostenía como si estuviera hecho del más frágil cristal, y su rostro se transformó por completo, pasando del susto a una profunda y abrumadora compasión. «Oh, por Dios, mamá», murmuró, extendiendo un dedo para tocar con una delicadeza infinita la mejilla del recién nacido. «Es tan pequeñito. Necesitamos cuidarlo hasta que averigüemos qué pasó. Vamos a quedarnos con él». Clara miró a su hija, y un torbellino de amor y orgullo la invadió. Sofía apenas tenía 15 años, pero sus ojos poseían la sabiduría de alguien que ya había enfrentado demasiado dolor en su corta vida. Había perdido a su padre de una forma brutal, veía a su madre trabajar hasta el borde del colapso día tras día y usaba un uniforme escolar remendado sin emitir jamás una queja. «Por ahora, sí», respondió Clara, su voz ganando un poco de firmeza. Sofía asintió con determinación y se dirigió al diminuto armario. Sacó una caja de cartón que usaban para guardar ropa fuera de temporada, la vació con rapidez y la forró con un par de toallas limpias y suaves, creando una cuna improvisada pero acogedora. Con un cuidado infinito, Clara depositó al bebé en la caja. Por primera vez, bajo la luz tenue y amarillenta de la única bombilla del cuarto, pudo observar con detalle su pequeño rostro. Su piel era pálida, casi translúcida, salpicada de finísimas venas azules. Una pelusa de cabello oscuro y lacio se adhería a su cráneo. Y justo en el centro de su frente,
Una diminuta marca de nacimiento, un pigmento ligeramente más oscuro que el resto de su piel, con la forma inequívoca de una pequeña estrella de 5 puntas. Sus ojitos, firmemente cerrados, temblaban bajo los párpados, agitados por un sueño intranquilo. El medallón dorado aún colgaba de su delicado cuello, un objeto de lujo incongruente en la pobreza de aquel cuarto. Fue la voz práctica de Sofía la que rompió el hechizo. Mamá, tiene que comer. Necesitará leche. Y pañales, y algo de ropa. Clara sacó las pocas monedas de su bolsillo, los 15 pesos con 30 centavos que eran todo su capital, y se las extendió a su hija. Hay una farmacia en la calle de las Flores que abre a las 5. Compra todo lo que puedas con esto. Sofía tomó el dinero sin dudar, su joven rostro serio y resuelto. Salió corriendo del cuarto, poniéndose las sandalias de plástico mientras bajaba las escaleras a toda prisa. En el último segundo, la puerta se cerró con un chasquido suave, dejando a Clara sola con el bebé. Se sentó en el suelo de madera junto a la caja de cartón y simplemente observó. Contempló el pequeño pecho subir y bajar con cada respiración, un milagro rítmico y silencioso. Estaba vivo, respirando, a salvo. Con dedos cuidadosos, tomó el medallón dorado entre sus manos y lo estudió con más atención. El escudo grabado era intrincado. Una letra mayúscula, elegante y señorial, se entrelazaba con otras iniciales más pequeñas que no lograba descifrar. Era el emblema de una familia adinerada, muy adinerada. Las preguntas la asaltaron en un torbellino. ¿Quién era este niño? ¿Por qué lo habían abandonado de una forma tan cruel? ¿Qué clase de persona podía tener el corazón tan vacío como para desechar una vida como si fuera un simple trozo de basura? Sofía regresó 20 minutos después, con el aliento agitado y las mejillas sonrosadas por la carrera. Traía una pequeña lata de fórmula para lactantes, un paquete con apenas 5 pañales y 30 centavos de cambio. Sin decir una palabra, Clara se levantó y preparó el biberón con agua tibia que había calentado en la pequeña parrilla eléctrica. Probó la temperatura en su muñeca, un gesto instintivo que su madre le había enseñado hacía tantos años, y se lo ofreció al bebé. El niño succionó con una avidez desesperada, sus ojitos abriéndose por primera vez. Eran oscuros, profundos, como 2 pozos de noche asustada. Cuando terminó la última gota, eructó suavemente contra el hombro de Clara y volvió a quedarse dormido. Madre e hija permanecieron despiertas el resto de la noche, sentadas en el suelo, velando el sueño del bebé en su cuna de cartón. Tenemos que ponerle un nombre, susurró Sofía en la quietud del amanecer. Clara pensó en Ricardo, su esposo. Recordó las conversaciones nocturnas, los sueños que habían tejido juntos. Mateo. Ese era el nombre que él siempre había querido para el hijo que nunca llegaron a tener. Mateo, dijo Clara en voz baja. Mateo, repitió Sofía, probando el sonido en sus labios. Una sonrisa iluminó su rostro cansado. Es un hombre muy bonito. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a pintar el cielo de un naranja pálido a través de la sucia ventana del cuarto, Clara finalmente se permitió cerrar los ojos por unos instantes. Pero el sueño no llegó, solo un pensamiento que giraba una y otra vez en su mente. Acababa de alterar el destino de aquel bebé, sin tener la menor idea de que, al hacerlo, también había cambiado irrevocablemente el suyo. Lo miró de arriba abajo, su expresión una mezcla de aburrimiento y desdén. Sí. Encontré un bebé que fue abandonado en el residencial Jardines del Emperador. Lo dejaron en un contenedor de basura. El oficial enarcó una ceja con incredulidad. A ver si entiendo. Usted, una empleada de limpieza, dice que encontró un bebé que casualmente llevaba un medallón de oro puro, y en lugar de llamar a la policía, decidió llevárselo a su casa. No sabía qué más hacer, se defendió Clara, su voz temblando. Nadie me hubiera creído. Eso, señora, tiene un nombre: secuestro. Usted se robó a un niño. Yo no lo robé. Estaba abandonado, iba a morir de frío. Claro, claro, dijo el oficial con sarcasmo. Regrese cuando tenga una historia más creíble. Y un consejo, si yo fuera usted, devolvería a ese niño cuanto antes si no quiere terminar arrestada. Clara salió de la comisaría sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Nadie le creía, nadie la escuchaba. Para ellos, ella era solo una mujer pobre más, probablemente inventando una historia para sacar algún provecho. Regresó a casa caminando, cada paso una carga, para ahorrarse el dinero del pasaje. Cuando por fin llegó, encontró a Mateo durmiendo plácidamente en los brazos de Sofía, quien le cantaba una nana en un susurro. Clara se dejó caer en el suelo, agotada, y volvió a sacar el medallón.
El escudo, la elegante letra F entrelazada. ¿Quién era ese bebé y por qué parecía que nadie en el mundo lo estaba buscando? 2 semanas se arrastraron con la lentitud de 2 años. Clara trabajaba hasta que cada músculo de su cuerpo gritaba pidiendo descanso, dormía apenas 3 horas por noche y se despertaba sobresaltada con el llanto de Mateo. El bebé sufría de cólicos constantes, y sus llantos agudos llenaban el pequeño cuarto. Sofía se veía obligada a faltar a la escuela para cuidarlo mientras su madre cumplía con sus turnos de limpieza. Doña Mercedes, su vecina de 75 años, una mujer arrugada y de corazón noble, les traía sopa casera y compartía trucos de abuela para calmar a los recién nacidos. «Calienta un pañalito con la plancha antes de ponérselo», le decía a Sofía, mientras sus manos expertas masajeaban la barriguita de Mateo en suaves movimientos circulares. A los bebés no les gusta sentir frío en la pancita. Sofía anotaba cada consejo en un viejo cuaderno. Los horarios de los biberones, el número de pañales que usaban al día, las horas en que Mateo lloraba con más intensidad. Se había convertido en una madre a los 15 años, sin haber dado a luz. Clara llegaba de sus turnos y se desplomaba en la cama por 20 minutos antes de tomar el relevo. Su cuerpo estaba llegando al límite. Sus manos temblaban constantemente, incluso cuando no estaba trabajando. Un dolor sordo le ardía en la espalda sin cesar. Pero entonces Mateo le regalaba una sonrisa, una mueca sin dientes pero llena de pura alegría, y todo el dolor y el cansancio valían la pena. Un jueves, el teléfono sonó. Era doña Beatriz, la dueña de la agencia de limpieza, una mujer de 50 años con gafas de pasta gruesas y una voz chillona. «Clara, te tengo un cliente nuevo. Una mansión particular en la urbanización Las Encinas. Es de lunes a viernes, de 8 a 4. La paga mensual es muy buena». Clara hizo un cálculo mental rápido, sumando el nuevo salario a lo que ya ganaba en sus otros empleos. Con eso podría comprar una leche de mejor calidad para Mateo, ropita de verdad, quizás incluso pagarle las vacunas en una clínica particular. Acepto, doña Beatriz. Acepto. Perfecto. Empiezas este lunes. La dirección ya está en el sistema. El lunes amaneció gris y nublado. Clara dejó a Mateo con Sofía, quien una vez más había tenido que faltar a la escuela. Tomó el autobús de las 7, hizo 2 transbordos y finalmente llegó a la urbanización Las Encinas, un barrio donde cada casa era un palacio y los jardines eran tan extensos que podrían alimentar a una familia entera si se convirtieran en huertos. El autobús la dejó en la imponente entrada principal. El guardia de seguridad le pidió su identificación, revisó una lista en una tabla con sujetapapeles y le permitió el paso. Clara caminó por la calle arbolada, buscando los números en las fachadas. 428, 430, 432. Se detuvo frente al número 440. La mansión era inmensa, una estructura de 3 pisos con amplios balcones, jardines impecables con fuentes de agua y un garaje con capacidad para 6 automóviles. El portón de hierro forjado estaba adornado en el centro con un escudo dorado. Letras entrelazadas, una gran F, dominando el diseño. Era el mismo escudo del medallón de Mateo. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tuvo que agarrarse del frío metal del portón para no caer, el corazón latiéndole tan fuerte que podía oír el pulso retumbando en sus oídos. «Debe ser la nueva empleada de limpieza», dijo una voz amable detrás de ella. Clara se giró, sobresaltada. Una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido en un moño impecable y un uniforme pulcro, le sonreía con genuina calidez. «Soy doña Elena. Llevo trabajando aquí 20 años. Bienvenida. La casa es enorme, pero el trabajo es tranquilo. El doctor Ferrer es un buen hombre». Clara no consiguió articular palabra. Simplemente asintió y siguió a doña Elena por un sendero lateral de piedra que conducía a la entrada de servicio. La puerta se abrió a una lavandería que era más grande que todo el cuartito donde vivía con su hija. «Deja tus cosas aquí», indicó doña Elena, señalando un pequeño armario. «Voy a enseñarte la casa». Atravesaron una cocina gigantesca con una isla central de mármol reluciente. Pasaron por un comedor formal con una mesa de caoba tan larga que podría sentar a 20 personas. Cruzaron una sala de estar con techos de doble altura de los que colgaban lámparas de araña de cristal que parecían cascadas de diamantes. Cada rincón de la mansión olía a opulencia, a cera de abejas en los muebles de madera noble, a un perfume caro impregnado en los sofás de terciopelo, a flores frescas en jarrones de porcelana china. Entonces, llegaron al vestíbulo principal. Clara se detuvo en seco. Colgada en la pared, dominando el espacio, había una foto. «Ografía gigante»,
Un retrato de estudio de una pareja joven y elegante. Y en el regazo de la mujer, una rubia de sonrisa radiante, había un bebé recién nacido. El bebé llevaba un mameluco blanco y, alrededor de su cuello, un medallón dorado. El mismo medallón que ella tenía guardado en el cajón de su cómoda, envuelto en un paño de cocina. Sintió que las piernas le fallaban. Doña Elena la sujetó del brazo justo a tiempo. ¿Te encuentras bien, hija? Sí, solo un mareo. No desayuné bien esta mañana. Siéntate aquí un momento, entonces. Clara se dejó caer en un banco tapizado que había junto a la escalera, sus manos temblando sin control. Trató de respirar, de ordenar sus pensamientos. El bebé de la fotografía era Mateo, no le cabía la menor duda. Tenía los mismos ojos oscuros, la misma nariz respingona y, aunque apenas visible en la foto, podía adivinar la misma marca de nacimiento con forma de estrella en la frente. Mateo era el hijo de los dueños de esa casa. Usted debe ser la nueva empleada, resonó una voz grave desde lo alto. Clara levantó la vista. Un hombre estaba de pie en la parte superior de la escalera. Era alto, de quizás 1,85 m, y vestía un traje azul marino impecable. Pero su rostro contradecía la elegancia de su atuendo. Tenía ojeras profundas, una barba de varios días y unos ojos que parecían haber olvidado cómo sonreír. Bajaba las escaleras con lentitud, como si cada peldaño fuera una carga insoportable. Sí, señor. Clara Montes, respondió ella, la voz saliendo como un hilo más fino de lo normal. Alejandro Ferrer la analizó durante 2 largos segundos. Vio a una mujer de 30 y pocos años, demasiado delgada, con un uniforme gastado y manos encallecidas. Pero sus ojos eran diferentes. Eran ojos honestos, ojos cansados, ojos que ya habían visto demasiado sufrimiento. Bienvenida, dijo él, sin rastro de emoción en la voz, y continuó su camino hacia una puerta que supuso era su despacho. Clara soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pobrecito, susurró doña Elena a su lado. Perdió a su hijo hace casi un mes. Se dice que fue un secuestro. La esposa también desapareció. Él está completamente destrozado. El suelo volvió a desaparecer bajo los pies de Clara. Secuestró. O la esposa se fugó con el niño. Nadie lo sabe con certeza. Pero el doctor Ferrer se está muriendo por dentro. Yo lo conozco desde que era un niño. Nunca lo había visto así. Clara trabajó el resto del día como una autómata. Fregó suelos de mármol, limpió ventanales inmensos, sacó el polvo de muebles antiguos, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Mateo era el hijo de Alejandro Ferrer. El bebé que había rescatado de la basura era el heredero de toda esa fortuna. Alguien había robado al niño e intentado deshacerse de él. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Y la pregunta más importante, la que le oprimía el pecho, ¿qué debía hacer ella ahora? Si contaba la verdad, ¿le creerían? ¿O pensarían que ella, la limpiadora pobre, había robado al bebé? La acusación del policía en la comisaría resonó en sus oídos. La arrestarían, le quitarían a Mateo y probablemente también a Sofía. Pero si no decía nada, Alejandro Ferrer seguiría consumiéndose en un sufrimiento innecesario, pensando que su hijo estaba muerto o en manos de secuestradores. Al final de la tarde, Clara subió a limpiar el segundo piso. Doña Elena se había ido al mercado y la mansión estaba sumida en un profundo silencio, solo interrumpido por el murmullo distante de la voz de Alejandro hablando por teléfono en su despacho. Clara pasó por varias habitaciones hasta que encontró una con la puerta entreabierta. La empujó con suavidad. Era el cuarto de un bebé. Las paredes estaban pintadas con nubes azules, había una cuna de caoba en el centro, móviles importados colgaban del techo y las estanterías estaban repletas de peluches. Todo estaba intacto, todo en una dolorosa espera. Sobre la cómoda, en un portarretratos de plata, estaba la misma foto del vestíbulo, pero esta vez era un primer plano del rostro del bebé. Clara tomó el portarretratos con manos temblorosas y estudió cada detalle. Era Mateo, no podía ser otro niño. Era él. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla sin previo aviso. «Ese es mi hijo». La voz de Alejandro la hizo dar un respingo. Él estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados y el rostro convertido en una máscara de dolor. Clara devolvió el portarretratos a su sitio con cuidado. «Disculpe, señor, yo no debería». «No se preocupe». Alejandro entró en la habitación y se sentó en un sillón que había junto a la cuna vacía. Permaneció en silencio durante unos largos segundos. «Usted también perdió a alguien», dijo de repente. «Lo vi en sus ojos». Clara no se esperaba eso, no esperaba que alguien la viera de verdad. Ella,
que siempre había sido invisible. Mi esposo, hace 3 años. ¿Cómo siguió adelante? La pregunta era tan honesta, tan cruda, que Clara no pudo ofrecer una respuesta ensayada. No seguí adelante, señor. Uno no sigue adelante cuando pierde a alguien de esa manera. Solo aprende a cargar con el peso. Algunos días pesa más, otros menos. Pero yo tenía a mi hija. Ella me mantuvo viva, me dio una razón para despertarme cada día. Alejandro cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos, una pequeña grieta en su armadura de dolor. Gracias, fue todo lo que dijo. Clara sintió y salió de la habitación antes de que las lágrimas volvieran a traicionarla. Aquella noche, en la pensión, mientras mecía a Mateo en sus brazos, le confesó su miedo a Sofía. El bebé succionaba su dedo, casi dormido. Clara besó su frente, aspirando el olor a bebé, una mezcla de leche, talco e inocencia pura. Tu padre te está buscando, le susurró. Pero si lo cuento, me van a arrestar, te van a alejar de mí, me lo van a quitar todo. Mateo abrió sus ojitos oscuros y la miró como si la entendiera. ¿Qué hago, mi niño? ¿Qué hago? Se sentó en la cama, el peso del mundo sobre sus hombros. Tengo miedo, Sofía. ¿De qué, mamá? De perderlo. De que alguien lo descubra todo. De que nuestras vidas se desmoronen. Sofía se sentó a su lado y la abrazó. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, mamá. Tú misma me enseñaste eso. Clara sintió, pero el miedo no se disipó. Al contrario, echó raíces más profundas en su corazón. La fiesta benéfica anual de la familia Ferrer era una tradición con más de 20 años de historia. Doña Leonor, la madre de Alejandro, había iniciado el evento para recaudar fondos para el Hospital Infantil de San Isidro. Incluso después de su fallecimiento 5 años atrás, Alejandro había mantenido viva la tradición. Este año, a pesar de la tragedia personal que lo embargaba, decidió no cancelarla. Clara recibió la llamada de doña Beatriz un jueves. El sábado hay una gran fiesta en la mansión Ferrer. Te necesito para ayudar, servir bebidas, recoger copas, mantener todo impecable. Pagan horas extra, 200 pesos más. Clara pensó inmediatamente en Mateo. La fórmula se estaba agotando. Sofía necesitaba comprar material nuevo para la escuela. Allí estaré. El sábado a las 6 de la tarde, la mansión era irreconocible. Luces doradas parpadeaban en los árboles del jardín, una orquesta de cámara tocaba suavemente en el salón principal, las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y adornadas con arreglos florales que probablemente costaban más que el alquiler de su cuarto. El aire olía diferente, una mezcla de perfumes caros, champán francés y canapés de salmón ahumado. Clara se puso el uniforme de la agencia, una blusa blanca almidonada, una falda negra y zapatillas cómodas. Pasó la mayor parte del tiempo en la cocina, ayudando a preparar bandejas y lavando copas de cristal, invisible como siempre. Pero cuando tenía que circular por el salón, se sentía completamente expuesta. Los invitados, todos elegantemente vestidos, hablaban en voz alta sobre sus recientes viajes a Europa, inversiones en Dubái y fiestas en yates. Nadie la miraba. Pasaban a su lado como si fuera un fantasma. Alejandro estaba en el centro del salón, impecable en un smoking negro, saludando a los invitados con una educación mecánica. Sus ojos parecían vacíos, pero cuando Clara pasó a su lado con una bandeja cargada de copas vacías, sus miradas se cruzaron por un fugaz segundo. Él le dedicó un leve asentimiento, un gesto de agradecimiento silencioso que nadie más notó. Valeria, deslumbrante en un vestido rojo escotado que parecía pintado sobre su cuerpo, no se separaba del brazo de Alejandro, desempeñando a la perfección el papel de anfitriona. Ella vio la mirada que Alejandro le dirigió a Clara. Su mandíbula se tensó imperceptiblemente y sus dedos se aferraron al brazo de él con más fuerza. Alrededor de las 9:30, durante un breve descanso, Clara fue al vestuario de los empleados para beber un vaso de agua. Dejó su bolso colgado en una percha, un viejo bolso de tela con la cremallera rota, y volvió rápidamente al trabajo. No vio a Valeria deslizarse dentro de la habitación 2 minutos después. Valeria miró a su alrededor para confirmar que estaba sola. Abrió su propio bolso de diseñador y sacó un deslumbrante collar de diamantes, una herencia de la difunta madre de Alejandro, valorado en una fortuna y guardado en la caja fuerte de la familia. Ella había robado la llave semanas atrás, esperando el momento perfecto. Con movimientos rápidos y precisos, metió el collar en el fondo del bolso de Clara, escondiéndolo entre un peine viejo y una cartera gastada. Doña Elena estaba en la despensa contigua recogiendo unos trapos.
Oyó un ruido y atisbó por la rendija de la puerta. Vio a Valeria salir del vestuario con una sonrisa triunfante que le heló la sangre. A las 10:45, en el apogeo de la fiesta, Valeria subió al pequeño escenario donde tocaba la orquesta y pidió el micrófono. Su voz resonó en el salón. Disculpen, por favor, un momento de su atención. La música se detuvo. 200 pares de ojos se volvieron hacia ella. Lamentablemente, tengo que informar que el collar de diamantes de la difunta doña Leonor Ferrer ha desaparecido. Alguien lo ha robado. Un murmullo de conmoción recorrió el salón. Alejandro frunció el ceño. Valeria, ¿de qué estás hablando? El collar ha desaparecido de la caja fuerte, Alejandro. Alguien de aquí lo tomó. Necesitamos registrar a todos los empleados. Ahora. Alejandro, todavía procesando la información, miró a su jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Hugo. Hazlo, pero con respeto. Hugo comenzó por el personal de la cocina. Una por una, las empleadas fueron registradas. Sus bolsos y mochilas fueron vaciados sobre una mesa. Nada. Hasta que llegó el turno de Clara. Ella temblaba, no de culpa, sino de puro nerviosismo. Nunca en su vida había pasado por algo tan humillante. Hugo tomó su viejo bolso, abrió la cremallera rota y volcó su contenido sobre la mesa. El collar de diamantes cayó con un tintineo que cortó el silencio como un cristal al romperse. Todos los ojos se clavaron en ella. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Yo no robé eso», gritó, la voz saliendo demasiado aguda. «Se lo juro, alguien lo puso en mi bolso». Valeria se acercó, llevándose una mano al pecho, con una falsa compasión goteando de cada palabra. «Clara, ¿por qué lo hiciste? Confiábamos en ti». «Yo no lo hice, señor Ferrer. Por favor, tiene que creerme». Clara cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol. Las lágrimas corrían por su rostro y sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazar los dedos para intentar controlarlas. Alejandro la miró durante 3 segundos que parecieron 3 siglos. El conflicto era evidente en sus ojos. Una parte de él quería creerle, veía la sinceridad en su desesperación. Pero la prueba estaba allí, irrefutable, brillando sobre la mesa. A su alrededor, los invitados murmuraban. Lo sabía. Esta gente no tiene remedio, siempre robando a sus patrones. ¡Qué vergüenza, dejar entrar a cualquiera en tu casa! Doña Alicia, en el fondo del salón, observaba la escena con los ojos entrecerrados. Algo estaba terriblemente mal. Conocía a las personas lo suficiente como para reconocer la verdad cuando la veía, y Clara estaba diciendo la verdad. Alejandro apartó la mirada de Clara. La decepción en su rostro fue peor para ella que cualquier grito. «Llamen a la policía», dijo con voz desprovista de emoción. Clara soltó un sollozo de desesperación que hizo que algunos invitados retrocedieran. «No, por favor. Mi hija. Tengo una hija». Pero ya era demasiado tarde. Hugo la sujetó del brazo con una firmeza amable. En 15 minutos, 2 patrullas llegaron a la mansión. Clara fue esposada frente a 200 personas como una criminal. Mientras la conducían por el vestíbulo hacia la puerta, miró hacia atrás una última vez. Alejandro estaba en lo alto de la escalera, inmóvil, observándola. No había rabia en su rostro, solo una profunda y amarga decepción. Y fue esa decepción la que partió el corazón de Clara en más pedazos que los diamantes del collar.